Hola, buenos días. Nuestro equipo es Red y está conformado por Annelies Herrera, Abril Morales, Sebastián Torres y José Manuel Morales. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la integración numérica y pruebas de código con Python. La idea central que deben entender desde el inicio es simple. Muchas integrales que vemos en matemáticas no resultan fáciles de resolver analíticamente. Es por eso que la computadora nos ayuda a aproximar el valor usando métodos numéricos. Para los conceptos básicos que vamos a manejar es que dividimos el intervalo de integración AB en n subintervalos y sumamos aportes locales si el ancho de cada subintervalo es igual a h igual a b menos a sobre n. Y los nodos son de xy es igual a más ih y por h y es igual de 0 hasta n. Y así reescribimos la integral como la suma de integrales pequeñas, que básicamente es la integral de f de x que va de a hasta b, es igual a la sumatoria de i igual a 0 de n menos uno de la integral de f de x y que va hasta x y más uno. Y cada término lo aproximamos con una fórmula simple, trapecio y rectángulo, entre otras más. Para que esto sea un poco más ejemplificado, vamos a usar un ejemplo motivacional, un ejemplo motivador físico, que es que vamos a suponer una velocidad. Entonces, BT es igual a 3t al cuadrado de a la t al cubo y la distancia recorrida es en un intervalo desde 0 hasta 1. Es decir, que la integral de BT es de 0 hasta 1. Y si lográramos encontrar la antiderivada, tendríamos que la integral de 3t al cuadrado de e a la t al cubo va desde 0 hasta 1 es igual a e, t al, e a la t al cubo, que es evaluado desde 0 hasta 1 que en este caso sería e menos 1 que sería un aproximado a 1,7182. Pero si no pudiéramos integrar analíticamente, usamos métodos numéricos para aproximar este valor, que vamos a mostrar la regla del compuesto, la regla compuesta del trapecio, que vamos a tener la implementación general y el uso. El método del punto medio, que es igual implementación general y uso, y vamos a tener una comparación práctica entre ambos. Vamos a tener la vectorización con NumPy para acelerar los cálculos y vamos a tener una implementación general versus específica y pruebas. Bueno, ahora vamos a explicar la regla del trapecio compuesto. Siguiente. La regla del trapecio compuesto aproxima cada integral por el área del trapecio. Esto puede ser expresado como la integral de f de x desde x sub i hasta x sub i más uno, que se aproxima a h sobre 2 por f de x i más f de x i más uno. La suma de cada uno de los trapecios se puede explicar como la fórmula general, que es la integral de f de x desde a hasta b, que se aproxima a h por un medio de f de x sub 0 más la sumatoria de i igual a 1 de n menos uno de f de x i más un medio de f de x n. Siguiente, por favor. Ahora vamos a mostrar cómo fue la implementación en Python. El libro nos presenta dos versiones. La primera versión se define la función trapezoidal que recibe la función a integrar, los límites y el número de trapecios. Primero calcula h, que es el tamaño de cada subintervalo. Luego el bucle suma los valores intermedios de f de x, y finalmente aplicamos la fórmula completa del trapecio compuesto. Esta versión sigue exactamente la fórmula matemática del texto y nos presentan una alternativa del método, que es una alternativa un poco más compacta, pero funciona igual, solo que está escrita de otra manera. Aún así, vamos a usar la primera implementación porque es la que coincide mejor con la fórmula matemática que explica el libro y es la que se sigue en futuras implementaciones. Siguiente, por favor. Bueno, después el libro nos presenta el uso en una sesión interactiva y aquí se define la función que es nuestro problema
inicial, que fue el mismo que explicó Annelise hace un momento, y se elige como n igual a 4, que es el número de trapecios, y se llama la función. El resultado aproximado dice que es 1.9227 y luego pone un apartado para conocer el error absoluto y vemos que el error con n igual a 4 es aproximadamente de 0.204 y luego se aumenta el número de trapecios a 400 y podemos ver en el resultado que el error baja demasiado, lo cual confirma que el método converge y pues entre más trapecios se elijan, menor es el error. Siguiente. Ahora, vamos, el libro muestra cómo poner todo esto dentro de el mismo archivo, de modo que no tengamos que escribir los comandos a mano cada vez que queramos cambiar el problema. Por eso añadimos una función llamada application. Primero está la función general de trapezoidal, luego está la función application que calcula nuestro ejemplo particular. Ahí ya depende de qué ejemplo es el que queramos verificar y finalmente un bloque de prueba. Esto significa que si ejecutamos el archivo directamente, se corre el ejemplo y si lo importamos desde otro programa, no se ejecuta automáticamente. Entonces esto convierte a Trapezoidal en un módulo completamente reutilizable. Siguiente. Después el libro nos presenta dos códigos, que es una implementación sin funciones y una implementación con funciones. En la primera implementación, que es la de 100 funciones, la versión es mala porque no usa funciones, no es reutilizable y es fácil cometer errores porque la función está escrita varias veces, las variables cambian según el programa y si queremos integrar otra cosa debemos modificar muchas líneas, entonces por esto este enfoque no es recomendable. Y en la versión específica con funciones, aquí se mejora un poco pero todavía hay como algunos problemas porque todavía hay que cambiar el intervalo, hay que cambiar nombres de variables y todavía no se usa como el algoritmo general que habíamos implementado antes, entonces pues esta tampoco es una implementación viable. Siguiente, por favor. Entonces la implementación definitiva que se va a usar es en donde tenemos la función application, porque esta estructura nos permite usar el archivo tanto como un módulo como un programa listo para correr el ejemplo. Entonces, así es exactamente como se implementó el método del trapecio compuesto según el texto del libro. Siguiente. Bueno, ahora vamos a presentar la regla del punto medio compuesto. Siguiente. Bueno, primero veamos las dos expresiones matemáticas que aparecen aquí. La primera ecuación nos dice que la integral de xy hacia xy más 1 de f de x es aproximadamente igual a h por f de xy. Esto significa que en lugar de calcular directamente el área bajo la curva en el superintervalo que va de xy a xy más 1, tomamos un valor representativo dentro del intervalo. En el método del punto medio, ese valor representativo es la función evaluada en el punto medio del subintervalo. Ese valor nos sirve para construir un rectángulo cuya área aproxima al área real. El término h corresponde al ancho de cada subintervalo. Luego, si dividimos todo el intervalo de a, b en n subintervalos del mismo tamaño, podemos sumar todas esas aproximaciones individuales, lo que nos lleva a la segunda fórmula, donde es la integral de a hacia b de f de x, que es aproximadamente igual a h por la sumatoria de n-1, donde y es igual a 0, de f de xy. En esta expresión, estamos acumulando la contribución de cada uno de los pequeños rectángulos para obtener una aproximación completa de la integral. Mientras mayor sea el número de intervalos n, más fina es la partición y la aproximación es más precisa. Una vez entendida esta idea, podemos pasar al código. El siguiente, por favor.
Ya aquí el programa implementa exactamente este procedimiento a través de la función midpoint. Esta función calcula el tamaño de los subintervalo h que recorre cada uno de los intervalos y evalúa la función en un punto medio. Todos esos valores se van sumando y al final se multiplican por h. Siguiendo exactamente la fórmula que acabamos de ver, luego el programa utiliza otra función para hacer una prueba, en la cual define una función específica y pide al usuario el valor de n. Calcula la integral numérica y la compara con el valor exacto, que se obtiene mediante una primitiva conocida. Con esto podemos ver cómo la teoría del método del punto medio se traduce directamente en un algoritmo que permite aproximar integrales de forma numérica y controlar la precisión aumentando el número de particiones. Ahora vamos a comparar los métodos utilizados con la función que aparece en el libro g de x es igual a e a la menos x al cuadrada en el intervalo de 0 a 2. Esta función es muy útil porque al no tener una antiderivada natural, dependemos solamente de los métodos numéricos. Siguiente, por favor. Como podemos ver en el código, lo primero que hacemos es definir g como nuestra función antes mencionada. Dentro del ciclo for, para cada n se duplica cada paso con el paso n es igual a 2 por k. Para cada n se calcula la integral aproximada del punto medio y con el trapecio. Y se imprime una fila con n y las dos aproximaciones. Y lo que hacemos es calcular la integral con varios valores de n, donde n es el número de subintervalos. En cada paso se duplica de 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Esto me permite observar claramente cómo va mejorando la aproximación. En la tabla impresa aparece una fila por cada valor de n y para cada fila muestro dos columnas, el valor del trapecio y del punto medio. Aquí podemos notar dos comportamientos. El primero es que conforme n aumenta, ambos métodos se van acercando a un valor estable y significa que están convergiendo a la verdadera integral. Y segundo, el método de punto medio casi siempre muestra valores más cercanos al valor final, especialmente para valores pequeños de n. En otras palabras, el punto medio tiene un margen de error más pequeño que el trapecio usando la misma cantidad de repeticiones. Esto consigue con que dice la teoría, pero el punto medio tiene una constante de error más pequeña, lo que hace más eficiente en la práctica. Y como resumen, la comparación numérica muestra dos cosas claves. Ambos métodos convergen correctamente al aumentar el número de sus intervalos y el método del punto medio suele ser más preciso que el trapecio con el mismo esfuerzo computacional, es decir, ofrece más precisión por el mismo costo. Bueno, hemos mostrado dos métodos básicos, el del trapecio y punto medio, y por qué conviene implementar funciones generales en lugar de tener un código repetido. Además, mostramos códigos en Python, en Lightstream, en la presentación que mostramos y explicamos cada línea para que el público entienda por qué funciona. Vimos que el punto medio en muchos ejemplos proporciona una aproximación algo más precisa para el mismo n. También comparamos numéricamente con ejemplos reales. Y pues eso sería básicamente todo. Muchas gracias por su atención.